Bueno, estética es una palabra importante para la filosofía, pero ¿qué es lo que nos señala esa palabra? ¿Qué contenidos moviliza? ¿Es relevante una reflexión sobre la estética en nuestro mundo contemporáneo? Como sabemos, esta palabra viene del griego aesthesis. Bueno, ¿qué palabra de filosofía importante no viene del griego, verdad? E inició significando algo así como sensación, percepción, aquello que tiene que ver con lo sensible, con ese espacio sensible. Pero desde hace unos siglos, este concepto de estética rotula lo que viene a ser como el espacio conceptual que tiene que ver con el arte y con la belleza. Es interesante preguntarse qué relaciones mantiene este espacio conceptual con otros espacios propiamente filosóficos o no filosóficos, como puede ser la política, la ética, la metafísica y con la vida humana en general, ¿no? Mi querida Chantal Maillard escribió hace ya un tiempo una obra titulada La razón estética. Y como este es un programa sobre estética y tenemos aquí a dos investigadoras que en sus particulares investigaciones han profundizado en distintos temas relacionados con esto, me vais a permitir añadir una cita sobre la estética de este libro de Chantal Maillard. Y dice así, dice que busca un modo de racionalidad que sea capaz de construir el mundo que la actualidad necesita, pues a cada época le corresponde un modo de mirar, de recibir y de articular particular. Y por ello esta racionalidad debe volver a ser, si es que ha dejado de serlo, o por lo menos recordarse que es estética, es decir, que es sensible. Una razón que sea capaz de articularse con la sensibilidad y no a costa de ella, no en la mera abstracción. Yo me pregunto si está articulando ahora ese espacio conceptual de la estética, sus investigaciones, sus desarrollos, sus experimentaciones, si está articulando una forma de mirar el mundo. Hoy, esa es la pregunta que yo me hago desde el principio. Y estas y otras preguntas van a ir saliendo sobre la marcha, y para dar ya rienda suelta a todo esto, pues voy a pasar a mi querida Aurora para que introduzca el gran tema de hoy. Bueno, sí, voy a introducir a las invitadas y muchas gracias, Ignacio, que bueno, como veis hoy no contamos con César ni con Gerardo, que por cuestiones personales no nos han podido acompañar, pero bueno, contamos con Ignacio Clavero. Y bueno, también contamos con estas invitadas que son Paula Sánchez Mayor y Seila López Pérez, ahí las veis. Paula Sánchez es doctora con la tesis A flor de piel, cuerpo e imagen en el pensamiento estético de Jean-Luc Nancy por la Universidad Complutense de Madrid. Ha organizado congresos y seminarios en torno a la figura de este pensador, así como del pensamiento estético contemporáneo, y cuenta con publicaciones y ponencias en congresos internacionales. Por su parte, Seila López Pérez es defensora universitaria y directora del grado en Filosofía, Política y Economía en la Universidad Isabel I. También es doctora en Filosofía por las universidades de Salamanca y Valladolid, además de que cuenta con el segundo premio Javier de Muguerza de investigación en filosofía. Sus líneas de investigación también versan sobre estética, la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt y el análisis de la moral contemporánea a partir de la influencia de la industria cultural. Y bueno, por seguir, no, pues podríamos seguir enumerando muchísimos rasgos de estas pensadoras que hoy nos acompañan, pero bueno, antes que continuar con ello, pues vamos a saludarlas. ¿Qué tal estáis? Seila, ¿qué tal, Paula? Hola a todos, hola Paula, hola Aurora, hola Nacho y hola a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación a este podcast y encantada de compartir con vosotros este espacio de reflexión en torno a la estética, que es una palabra tan manida, que todos conocemos, que tiene tantísimas aristas y de la que estoy segura de que saldrá una conversación interesantísima y sobre todo amplia y con muchos matices. Así que gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Seila. Pues hola también a todos, muchas gracias Aurora, muchas gracias Nacho por esta introducción tan hermosa que nos has traído. Encantada de saludarte, Sheila, también.
Y bueno, pues también estoy muy agradecida de que hayáis contado conmigo y con ganas de ver qué tal pasamos esta tarde, que seguro que está muy interesante. Bueno, pues gracias de nuevo y gracias a Nacho y vosotras. Y simplemente para empezar, podríamos comentar con simplemente un hito que suele ser también un poco manido, ¿no? Como señalaba Sheila, que es que habitualmente se sitúa el inicio de la estética en el siglo XVIII con la obra de Baumgarten. Y es así porque se considera que a partir de entonces la estética ocupa un lugar como disciplina independiente, ya sea como reflexión sobre la ciencia del conocimiento sensible o el arte de la belleza. Pero por el contrario, pareciera que este objeto como tal se dispersara, ¿no? Se disgregara en su propio tratamiento, porque en ámbitos de reflexión relacionados, ¿no? También aparece el tema de la fealdad, de lo deforme. Entonces, ante todo este desgranaje, por así decirlo, en el tratamiento de las cuestiones de estética, ¿cuál diríais vosotras que es propiamente el objeto de la estética? ¿Quién quiera empezar? Paula, tú, por ejemplo, o bueno, Sheila, que levanta la mano. Sí, como queráis. Bueno, yo diría, ante esta pregunta tan ya peliaguda, que a pesar de que la estética y el arte muchas veces se hayan tratado a la par y a veces se confundan entre sí, creo que se podría decir que es el objeto del arte lo que ha cambiado a lo largo del tiempo, mientras que el objeto de la estética no. Y esto porque la estética, dicho de una manera muy general y solo para comenzar una primera aproximación, es la disciplina que aborda el tipo de arte de su tiempo, aunque este sea diferente en cada momento histórico, ¿no? En este sentido, se podría argumentar que si bien el arte ha cambiado en cada época, la estética, que es la teoría para acercarnos a él, también ha cambiado, pero ha mantenido su sentido fundamental, que es acercarse al arte, interpretar el arte. La estética se constituiría entonces como una especie de, en mi opinión, de casilla vacía, con la que abordar contenidos concretos y totalmente diferentes entre sí. Bueno, también en mi opinión, en este sentido, la estética es como la filosofía. ¿Qué es la filosofía? Pues una especie de casilla vacía con la que acercarnos a contenidos concretos, a tiempos, contextos, presupuestos, sociedades, sujetos, épocas radicalmente diferentes entre sí. ¿Qué comparte la filosofía a lo largo del tiempo, entonces? Pues quizá la intencionalidad de interpretar, comprender e incluso intervenir eso que está interpretando. Esta yo diría que es también la misión de la estética, la intencionalidad de interpretar el arte, la relación entre arte y sociedad, la experiencia estética de los sujetos, la intencionalidad de interpretar la belleza, que también puede abarcar lo grotesco o lo deforme, como decía Aurora, o se dice o se ha interpretado que pueden ser formas de belleza. Entonces, bueno, esta sería mi primera aproximación a este término tan complejo. Bueno, pues de todo punto, vamos, sugerente y hasta me saldrían muchas preguntas en torno a ello, pero también quiero escuchar aquello que, que quiere decir Paula. Pues bueno, a mí así de entrada estaría de acuerdo punto por punto con lo que comentaba Sheila. Esta pregunta me ha recordado, me ha retrotraído a un comentario que hizo un profesor cuando yo empezaba a estudiar, que dijo en un momento dado, la estética es todo. Y claro, pues es como, es mucho, ¿no? Decir que la estética es todo y al mismo tiempo se queda con nada, una minucia. Decir que algo es todo viene a decir también que no es nada y nos quedamos como estábamos al principio. Entonces, cuando yo me quedé con ese run run ahí, ¿no? A lo largo de mis años de estudio y, y lo que he acabado es acercándome sobre todo a la propuesta de entender la estética, como decías, Nacho, en tu introducción, accediendo a la estética desde la noción de aesthesis griega, ¿no? Y poniendo el punto central o el acento en la noción de lo sensible, de lo perceptible, de esa manera de entrar al mundo que tenemos por el hecho de ser seres encarnados. Entonces, claro, partiendo de ahí o dándole ese punto fuerte al sentido de estética,
bueno, podemos a lo mejor entender de una manera así más o menos intuitiva todas esto de que la estética es todo. Bueno, pues sí, ¿no? Porque no tenemos otra manera de acercarnos al mundo que sea mediante la sensibilidad, mediante la percepción, y a partir de ahí, pues sí, la estética es todo, pero habrá que ver de qué forma, en atención a qué, cómo se relaciona este todo con todas las otras cosas que confluyen, como decía Sheila, con la sociedad, la política, etcétera. Bueno, pues se nos desborda, así en una primera frase ya se nos desborda el tema. Sí, ya casi las respuestas se remiten a ese todo, ¿no? que mencionabas. Y claro, y es que a raíz de vuestras intervenciones es que veo por un lado el absoluto, bueno, el paralelismo que habría con la historia del arte, de la estética, ¿no? Incluso podríamos preguntarnos si no hay un cierto conflicto igual, podría haber, que si hay una, entre las refluencias entre el arte y la estética, eh, precisamente, o también si no implican una cierta toma de distancia que implica valoraciones, que también se puede relacionar con el tema que decía Paula de la encarnación, ¿no? En el sentido de que parece que remite la estética a esa estesis, a esa filosofía del cuerpo, que también, y perdón por el revesamiento, remitiéndonos a Nietzsche, nos remitiría a la idea de valoración. Y sobre los valores os quería preguntar, que es que ¿consideráis que los valores estéticos, por ejemplo, serían diferentes de los valores políticos? ¿Cómo veríais esta relación que hay entre ética, estética y política? ¿Pensáis que son completamente independientes? O si, aunque sean independientes, hay paralelismos entre ambos. Bueno, en fin, ¿cómo enmarcaríais esta cuestión? Bueno, por retomar un poco el hilo de lo que estás diciendo, Aurora, yo parto del área de filosofía moral, por lo que la relación entre la estética y la política es directa. Además, he centrado mis investigaciones en la Escuela de Frankfurt, por lo que la relación entre estética, arte y política es todavía más clara y directa. Entonces, desde los autores con los que yo trabajo, la estética es una herramienta poderosísima para dirigir a los individuos y, por lo tanto, a la sociedad, hacia un lugar o hacia otro. Puede utilizarse tanto para encubrir injusticias, poderes ilegítimos, blanquear instituciones, empresas, personas, etcétera, como también para destaparlos, para permitirnos pensar más allá de lo que tenemos delante, para ampliar la imaginación y poder pensar en futuros diferentes a nuestro presente, etcétera. Entonces, en este sentido, la forma en que se utilice la estética y el arte en una sociedad es crucial, puesto que éstas definen qué está ocurriendo en el plano político. Me explico. En una sociedad se argumenta que el arte no debe hablar de cuestiones políticas y que debe ser mero entretenimiento apolítico. Acaba de pasar Eurovisión, es un ejemplo. Entonces el arte está sirviendo a la manutención del statu quo vigente. ¿Se está utilizando el arte para encumbrar cierto gobierno o a ciertos personajes políticos? Entonces se está buscando naturalizar estos poderes o a estas personas. ¿Se está utilizando el arte para visibilizar o dejar de considerar normal un poder arraigado en una sociedad concreta? Entonces se está utilizando como herramienta de resistencia o revolucionaria directamente. Bueno, estas son algunas pinceladas muy esquemáticas de formas en las que se pueden utilizar la estética y el arte con fines políticos. Por lo que, retomando la pregunta inicial, desde mi punto de vista, basado en los autores con los que yo investigo, siempre parto de la relación entre estética y política. Bueno, interesante y con encima la ilusionada a Eurovisión. No sé si quieres retomar eso, Paula. Pues bueno, yo escuchándote, Sheila, pensaba de nuevo que punto por punto suscribiría lo que dices, por supuesto. Y además estaba pensando en cómo, de alguna manera, no sé si la estética, pero sí cierto esquematismo o cierta rigurosidad que puede haber en la estética, mm, funciona, funciona como herramienta a la hora de, como decía Aurora,
proponer unos valores u otros, ¿no? Y de esa manera entendemos que algo es bello y que algo es válido y que algo es mejor y positivo porque se ajusta a unos cánones y es lo que, bueno, viene ocurriendo a lo largo de la historia del arte, pero más allá de la historia del arte, que quizás se quede en las academias y no salga de allí, en cuestiones más, más mundanas, más casi pertenecientes a la sociología, de alguna forma estos esquemas nos hacen mirar y percibir bondades o defectos asociados a la apariencia, a atributos, bueno, pues más ligados a lo visual, a lo sensitivo, y a partir de ahí diagnosticamos una imagen o una presentación o a una persona como algo positivo o negativo o digno o no de ser valorado. Y como, bueno, pues al mismo tiempo, si lo que tomamos es una postura crítica frente a esto, podemos utilizarlo, por así decir, a nuestro favor, en el sentido de que de la misma manera que la estética o ciertos esquematismos pueden promover unos cánones, aportando un pensamiento crítico, lo que podemos hacer es desmontarlos también y proponer otros. Y bueno, pues lo que decía Sheila, ¿no? De imaginar y proponer otros mundos posibles, otras maneras de hacer, de mirar, en fin, de jugar con el mundo y con las relaciones. No me he mojado en lo de Eurovisión, creo que todos estamos de acuerdo en lo que pensamos a partir de ahí. Si queréis, continuamos la discusión en ese sentido, que estará muy interesante también. Sí, 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 sí. Nos vamos desde luego. No sé si quieres tú añadir algo, Nacho, que estás ahí observante. No, bueno, estoy cogiendo apuntes y la verdad es que yo creo que nos hemos metido ya en temas muy interesantes. Yo sí que me gustaría hacer alguna pregunta así sobre abuela pluma, rápida, sobre todo desde la posición de alguien curioso que quiere intentar aclararse en esto que estamos diciendo, ¿vale? Me surge, por ejemplo, una duda y es, eh, las dos habéis hecho énfasis en la relación que mantiene lo estético con lo que no es estético, ya sea político, por ejemplo. em, y yo me interesaría saber, ¿esa relación con lo político le es extrínseca a lo estético? Es decir, a la obra, por ejemplo, a un espectáculo. Se le sobreañade una reflexión, por ejemplo, política sobre el espectáculo, em, y por lo tanto se le superpone esa reflexión a unos valores que ya tiene, estéticos, o forma parte interna también de la propia obra. No sé si se entiende la pregunta. Digamos que si hay en la obra del tipo que sea, artística, que nos podamos encontrar, de la cual no discutiríamos que tiene unos ciertos valores estéticos o que está impregnada de una cierta estética, que por tanto suscita una reflexión de esta índole en la que estamos, si la reflexión política que nos puede suscitar pertenece a la obra en tanto arte o es una reflexión de otro tipo. No sé si Sí. esto... O sea, estás preguntando si hay una suerte de entremezclamiento, ¿no? Entre los valores políticos y estéticos, por así decirlo, a nivel esencial en las obras. Sí, en el fondo me estoy dando cuenta que es otra forma de preguntar lo que tú has preguntado. No, bueno, pues que sí, pero que está interesante por saber si te había entendido yo también, aunque no tengo que responder, pero bueno. Sí. Pero no, sí, sería eso. No sé si Paula y Sheila, no sé si he podido explicar con claridad la pregunta, más o menos. Sí, sí, está explicada con total claridad. Sí, es muy peliaguda también. O sea, tu pregunta es realmente si nosotros leemos en clave política los objetos artísticos, pues porque a lo mejor nuestra época está más preocupada por temas o problemáticas políticas, o si esta, digamos, pertenece a la intención del artista o de la persona que haya creado la obra, ¿no? Si la obra en sí posee algún aspecto político siempre, ¿no? Lo de extrínseco y intrínseco va por ahí. Sí, pues por ahí vamos, por el tema de lo político, en relación con lo estético, ahondar un poquito en los matices que nos podáis dar para entender las relaciones, las simbiosis o las diferencias que pueda haber entre ese tipo de valores a la hora de entender o percibir una obra de arte.
Sí, bueno, esto yo creo que es un poco la pregunta de si un artista no tiene la intención de que su obra sea política, ¿la obra sigue siendo política? ¿No? Porque ahí sería la lectura de los demás que quieran leerla en clave política, la obra, aunque el autor no tenga la intención de que sea la obra política. Volviendo un poco a lo de Eurovisión, ¿no? Si alguien no quiere meter aquí la política, ¿sigue siendo político esto? Pues para los que todo es político, sí. Para los que están diciendo que para ellos no, pues supongo que no. No lo sé, es un tema interesante. Pero aquí en relación a si un artista prefiere mantener la política apartada de su obra artística, me gustaría traer a colación un ejemplo de Pasolini, cuando le preguntaron si un poeta de su época, que era fascista, era un muy buen poeta. Pero pero es mío, ¿eh? Comulgaba con el partido fascista. Si se podía separar su obra poética de su persona. Y Pasolini dijo, esta es una pregunta tramposa porque la pregunta, digamos que apela a que en la obra no hay fascismo, mientras que la obra está creada por un fascista. Entonces, lo que se diga en la obra, lo que se ponga en la obra, va a estar teñido por sus pensamientos. Y sus pensamientos tienen un posicionamiento pues racista, clasista, etcétera. Entonces, aunque él no quiera teñir su obra de lo político, no puede quitar de su discurso lo político, porque él es esto. Entonces, bueno, me gustaría dejar este ejemplo aquí como un ejemplo bastante paradigmático sobre esta pregunta. Sí, Pues bueno, Adelante, Paula, adelante. No, es que me ha recordado también al tema del conocimiento situado de Haraway, pero parecía que también pudiera hablarse de arte situado, ¿no? En el sentido de que siempre se parte de un lugar concreto. Perdona, Paula, adelante. nada, nada. No, me ha gustado mucho la ilustración además con Pasolini, ¿no? Que siempre es bienvenido. Yo es lo que estaba pensando es, no se me ha venido a la mente ninguna obra en concreto, sino el objeto, obra de arte y cómo, pues, a mí me parece que la obra de arte, y lo digo porque es así como lo he trabajado en la tesis y en mis estudios, vendría a ser un objeto relacional, es decir, un objeto que lo que hace es abrir y poner en relación pues tanto al autor, autora y a los espectadores, como a los espectadores entre sí, como a un pasado respecto a un presente o un posible futuro. Es decir, opera con esta noción de relación que puede ser fallida, que puede ser dañina o que al contrario puede ser placentera, puede ser creativa. Entonces, en ese sentido, desde que yo le pongo este punto en la relación, creo que a partir de ahí es muy difícil eh, separar o poner de nuevo, poner encima la política porque ya viene de suyo, por así decir, ¿no? Desde el momento en el que estamos hablando de que es un objeto relacional, también es político. Quizás no necesariamente ideológico, pero sí político en el sentido de que apela a una comunidad, a unos discursos en los que hay por lo menos dos, ¿no? Pero si no, varias personas en diálogo, en comunicación. Entonces, en ese sentido, a mí me costaría mucho hablar de que lo político sea un discurso que luego alguien viene a poner encima o sobre una obra. Bueno, si nos genera un discurso, una valoración política, seguramente sea porque esa relación que abre tiene que ver con eso y nos apela en ese sentido. Y para vosotras, esta apelación, por utilizar este último concepto, que nos apela a esa dimensión política de la obra, pero esa apelación se vive, lo digo como investigadoras, lo vivís como un traspaso, o sea, cruzáis una línea de lo puramente estético a una dimensión más política, o en el fondo esta división que yo estoy haciendo es una división falsa, o sea, realmente todo está teñido de lo otro, por decirlo de otro modo, y es donde tiene sentido esa idea de una estética
que lo vincula, que vincula todas las demás áreas entre sí. ¿Me explico? O sea, realmente a lo mejor yo estoy poniendo un esquema del que vosotras os tenéis necesariamente que deshacer, que realmente no es que esté lo estético por un lado y luego saltemos al terreno político, sino que hay una imbricación que es... Y eso es lo que eso es lo que a mí me parece súper interesante, súper difícil, como analistas o investigadores, es el encontrar esas dimensiones, ¿no? Esos entresijos en la obra, todo lo que palpita ahí, ¿no? Sí, y es que también a lo que comentaba Paula antes, parecería que en ese modo de relacionar, de concebir la pregunta de si puede separarse al artista de su obra, parece que también está criticando la propia división entre sujeto y objeto, ¿no? de la filosofía, ¿no? De tal modo, Mm. bueno, que son dimensiones completamente independientes. Y entonces me parece súper interesante en relación también con lo que comentabas, Nacho. Sí, sí. No, es que nos está explotando como vuestros terrenos de investigación. Yo no conozco la estética y a mí me explota ahora mismo como una especie de, voy a decirlo así, como un festival de sabores precioso con tantas cosas que, ¿no? Sí. El meme de Mindblowing también. Mm. Bueno, creo que por lo que ha dicho Paula estamos ambas un poco en la misma perspectiva de que la estética y la política están totalmente imbricadas y si un sujeto crea un objeto, desde luego el objeto está teñido por el sujeto o por su tipo de pensamiento, su tipo de posicionamiento en la sociedad, etcétera. No sé, Paula, si tú lo ves así también. Em, mm, yo lo que veo es que la obra nos presenta posibilidades y a raíz de lo que decía Nacho, de si se puede separar una cosa de otra, se puede separar en el discurso que hagamos a raíz de ello, ¿no? Y podemos coger una obra de arte y hablar solo de sus cualidades políticas o hablar solo de el trazo, el color, y ya de ahí, si alguien después, leyendo ese paper posible, quiere extraer unas cualidades políticas, pues será trabajo de una segunda lectura. Pero esto de las posibilidades que decía es como, eh, bueno, la obra está seguramente preñada, impregnada de todo eso que aporta el autor, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer un discurso acerca de la obra que pretenda no tener en cuenta eso, ¿no? Eso que el autor impregna, igual que puede haber otro discurso que se centre minuciosamente en ver qué hay de, ¿no? Qué hay de fascista en este poema de este, por poner el ejemplo que traía Sheila. Entonces, bueno, yo creo que la potencialidad que tiene la obra de arte es que nos permite elaborar unos discursos u otros. Lo que es interesante es ver por qué predominan más unos discursos que otros, ¿no? ¿A qué interesa? ¿A qué tipo de narrativa más o menos hegemónica beneficia que se acentúen más unos discursos que otros? Pues ahí sería, ya digo, ya casi una tercera lectura que hacer a partir de aquí, que también es muy interesante y profundamente política, sin duda. Pero es que, perdón, pero es que yo también veo que hay incluso dos planos, incluso a nivel ontológico, porque por un lado estamos hablando de lo inmediatamente actual de la obra en relación con que siempre parte de una política determinada, pero a su vez, por ejemplo, Sheila estaba apelando mucho a que abre campo de posibilidad. O sea, cómo se conjugan estas dos nociones entre actualidad y posibilidad en la obra de arte. Claro, yo creo que aquí todo tiene que ver con el interpretador. Es decir, podemos coger una obra de otro siglo que en absoluto estuviera pensando en política, ni en ideología, ni en fake news, ni en posverdad, ni nada por el estilo, y leer esa obra en clave actual para ver cómo nos puede servir, en qué medida nos puede alumbrar un camino hacia el futuro que consideremos, ¿no? Entonces, en cierta medida es apropiarnos de una obra cuyo sentido original no era este, pero a nosotros nos sirve. Esto es un poco como apropiarnos del fuego, que se inventó con otros fines diferentes al que la estamos utilizando ahora, o la rueda, o cualquier otro invento, ¿no? En mi opinión, la filosofía, la estética, el arte son también conceptos bueno, como los instrumentos, como el fuego, la rueda, cualquier otra cosa. Los seguimos utilizando no con el fin original, sino porque nos siguen sirviendo en alguna medida. No importa que no sea el fin original, siempre y cuando nos sigan sirviendo. También es como la democracia. La democracia griega no se inventó
para todo el mundo, ni para todas las clases, ni etcétera. Ahora la estamos utilizando de otras maneras. ¿Qué nos estamos quedando del original? Pues quizá muy poquito, quizá una idea muy pequeña y muy potente. Y la estamos llevando a sitios que están desvirtuando por completo cómo la pensaban en ese momento. Bueno, para esto está la historia, ¿no? Y apoyarnos en la historia, en la evolución, etcétera. Y para eso está la intencionalidad política. Qué Pues bueno. qué interesante. ¿Ibas a añadir algo, Aurora? No, que solo que, bueno, y ya me callo, porque yo seguiría tirando de ese hilo, vamos. Dale, Nacho. Nada, pues tiro yo de otro hilo. Es justo en relación con la historia. Esto que decía Sheila al final. Claro, para un curioso como yo, que estoy aquí hoy representando un poco ese papel genuino, claro, uno se acerca a una obra de arte del tipo que sea, pensemos en un verso, ni siquiera, ¿no? En un verso de Rilke, por ejemplo, y para vosotras sigue siendo lícito un acercamiento que perciba en un verso de Rilke algo así como una belleza ahistórica. ¿Tiene sentido esto? Es decir, es necesario que ese verso de Rilke esté circunscrito, o sea, su belleza la adquiere de su pertenencia a un contexto histórico y a una lectura histórica y también dentro de lo histórico biográfico, etcétera, etcétera, o también cabe, no sé si incluso antecediendo toda esta interpretación histórica y biográfica, si cabe un acercamiento o un contacto, voy a decirlo así, con la pura belleza de estética de algo, con una experiencia artística. ¿Esto sigue teniendo sentido o os parece que en el fondo vuelve a ser un esquema un poco banal? Quien quiera. Venga, Paula. Venga. Pues aquí como que con tu pregunta me han entrado un poco ganas de asumir el personaje igual un poco posmoderno extremo, ¿vale? Es un personaje, pero vamos, vamos con ello. Y yo aquí es que apostaría por lo lúdico, por el juego, es decir, ¿es necesario circunscribir la obra de arte a su contexto histórico? Pues necesario como tal, para nada es necesario, a no ser que seamos historiadoras del arte y lo que queramos sea hacer un estudio en el que ese contexto histórico dé las claves para interpretar la obra. Ujú. Pero si lo que queremos es acercarnos a la obra, pasarlo bien con ella, que nos genere algo, que a lo mejor no es pasarlo bien, a lo mejor es sufrirlo, a lo mejor es un síndrome de Stendhal y nos da un mareo, ¿no? Em, pues en ese sentido, a lo mejor liberarnos de esos esquemas, de esos prejuicios también, para bien o para mal, pueden proporcionarnos una experiencia estética divertida y que nos abra y que nos dé oportunidad de alguna novedad, de algún acontecimiento, de que algo ahí ocurra y bueno, pues esto es algo muy personal y cada uno lo encontrará de una manera distinta y se acercará a unas obras u otras. Entonces, pretender encontrar algo así como, ¿no? Como la belleza con mayúsculas, como estabas avanzando, bueno, pues entiendo que se puede uno acercar a ello de varias maneras y por varios caminos y quizás uno de los caminos sea atendiendo a su contexto histórico y quizás otro es pues interviniendo ese verso y haciendo con él un poema nuevo, ¿no? O, no lo sé, de otras maneras que no atiendan tanto a eso y creo que ahí radica también un poco de la gracia y de la chispa y de lo que hace que nos interesemos por la estética y por las obras de arte que nos proporcionan cierta libertad, cierto juego que a lo mejor no encontramos en otras disciplinas de forma tan fácil. Qué interesante. Sheila, ¿quieres añadir algo? Sí, bueno, pues para mí, Nacho, la pregunta que has hecho, yo no tengo respuesta para ella, principalmente porque para mí, uniéndolo un poco con lo anterior, la pregunta por si un fenómeno, como en este caso la belleza, es histórica o ahistórica,
pierde de vista lo que es importante respecto a las categorías filosóficas, que para mí es la dimensión de su utilidad para nosotros en nuestra actualidad. Es decir, ¿por qué tú, Nacho, has puesto de ejemplo un poema de Rilke? Porque supongo que para ti pues, es bello, te gusta, te es útil para conocerte a ti mismo, para conocer la naturaleza, cualquier cosa. Entonces, partiendo de esta premisa, la pregunta, al menos digo de nuevo para mí, es ¿de qué manera se está enfocando la belleza hoy en día? ¿A quién beneficia que tengamos esta idea de belleza y no otra más amplia, diversa o sencillamente diferente? Entonces lo que me pregunto no es tanto si la idea de belleza que tenemos ahora es ahistórica o si comparte algo con la idea de belleza de otras épocas, como qué tipo de sociedad se estructura si tenemos esta idea de belleza. ¿De qué manera se reparten los papeles, los roles, los estereotipos, los puestos en la sociedad, etcétera? ¿Y de qué manera esta idea de belleza arma o desarma la imagen de cada individuo en sociedad, tanto de los más poderosos como los más ordinarios como somos nosotros? Entonces, para mí este es el sentido de la belleza, no tanto si es la misma ahora que en otra época, sino qué tipo de utilidad está teniendo en cada época este concepto. Claro, porque Exacto. igual... Sí, perdón, Nacho. No, por favor. Sí, no, dado el entremezclamiento entre los valores políticos y estéticos, igual, bueno, se está haciendo una hipóstasis de la belleza cuando realmente su carácter sería contextual también en términos más, si queremos, definitorios de lo que es la belleza. O, Para eso igual cada uno tiene una opinión. Si la pregunta es si la belleza es ahistórica, tiene un claro, no, sí, continuo metafísico, claro, eso ya es un tema epistemológico, ¿no? De claro. no lo podemos conocer, no lo sabemos, tenemos nuestras posiciones al respecto. Igual unas personas piensan que sí, que la belleza tiene un sustrato ahistórico y otras personas piensan que no, que es totalmente contextual, histórico, etcétera. Entonces, ya que lo epistemológico no lo podemos Ujú. determinar, pues ya es un poco de posicionamiento personal ante el fenómeno desde mi punto de vista. No, claro, No sé claro, tú, sí. Paula, también cómo ves este asunto. Sí, no, pues yo lo veo de forma parecida y en realidad me interesa esta reflexión que has hecho en torno a qué, qué sociedad es esta que propone este tipo de belleza, ¿no? Y a lo mejor también de forma recíproca, qué sociedad se crea a partir de estos cánones, ¿no? Estos tipos de belleza. Y a partir de aquí lo que me surge es la pregunta de la belleza, entonces, de alguna forma es interesada. No, claro, no es un ente que sobrevuela y que está exenta de todas las demás cosas que ocurren, sino que interfiere, interviene en la sociedad y al mismo tiempo la sociedad promueve un tipo de belleza u otra. O sea, me gustaría pues que saber también vuestra opinión en este sentido, si compartís que la belleza es interesada y en qué medida esto, bueno, pues puede afectar y cómo la podemos, no sé si modificar, pero a lo mejor qué espacio queda, ¿no? Para proponer otros discursos acerca de la belleza, otros cánones, no sé si ya serían cánones, si hay varios, pero bueno, ampliar un poco el registro. Sí, eso es muy interesante. Voy a intervenir, si no te importa, Aurora, porque creo que estamos llegando aquí a un punto donde, bueno, donde se cuecen las cosas, hay que posicionarse, ¿no? Como decía Sheila, ella depende de posición. Bueno, yo no puedo posicionarme teóricamente, pero sí me gustaría aprovechar que Paula has un poco lanzado la pelota a chutar. Y es que la pregunta que venía haciendo yo quizá va marcada por un cierto esquema vivido más que pensado, de precisamente denominar belleza o experiencia de belleza o experiencia estética, y aquí en lo técnico seguramente cometo muchos errores, pero creo que podéis más o menos saber a lo que me estoy refiriendo, denominar a esa experiencia precisamente aquello que puede romper algo
de la, voy a decirlo así, del estereotipo. Precisamente es aquello que pueda fracturar, que pueda resquebrajar un poco la urdimbre de la cotidianidad donde está asentada, no sé si decirlo así, como donde están asentadas y haciendo de su razón las ideologías políticas. Entonces, como la belleza, como aquello que pueda atravesarlas y de algún modo darnos un respiro, ¿no? Generar una especie de zona de aire respirable. Yo lo vivo así, ¿no? Y me parece interesante pensarlo también como algo que está palpitando en la vida de todos nosotros, de algún modo, un acercamiento a lo bello, bueno, a lo bello no sé lo bello como categoría, sino a la experiencia artística, y estoy hablando no solo de obras de arte, yo aquí ya estoy patinando, que me lo vais a permitir, o sea, quiero decir, cuando me acerco aquí al mar por la noche, es decir, hay una experiencia ahí de un tipo, y para mí esa experiencia no cabe dentro de unas categorías que me las puedan explicar como estando al servicio de, ¿no? Como una idea de belleza que está al servicio de, aunque estará al servicio de. Entonces, vías de escape. Yo también veo la belleza como unas vías de escape donde poder respirar frente a, pues esa trama sociopolítica en la que estamos todos, ¿no? Diariamente ejecutando nuestras vidas. Ya me callo. Sí, es muy interesante lo que dices, Nacho, porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo con que la belleza puede ser y es una vía de escape de la fealdad, de la cotidianidad o de las tramas sociopolíticas en las que estamos metidos. Y quizás se podría hacer incluso una separación entre la belleza de la naturaleza y la belleza creada por el ser humano, es decir, obras de arte, pues libros, cuadros, documentales, lo que se quiera. Porque quizá ir a ver un amanecer, un atardecer, un bosque, etcétera, sí que es una vía de escape de todo lo burdo que hay en la civilización. Mientras que si la belleza es de algo que sale de la civilización, una creación artística, quizá eso pueda estar más teñido de todo lo que hablábamos de la política, de los pensamientos del creador. Y ya hay, no es que no tenga belleza, sí que la puede tener y la tiene, sino que también hay otros factores que igual puedes pensar en ellos o puedes no pensar en ellos, pero los hay, mientras que en un atardecer, bueno, estás el sol y tú, ¿no? No sé. Sí, igual tiene una mayor conceptualización el arte como artefacto y a mí también me ha llamado la atención algo que señalaba Nacho, que es que yo creo que en la apelación al fenómeno natural, por ejemplo, del mar, yo creo que apelaría al mismo fenómeno en cuanto a belleza, pero el modo de conceptualizarlo también parece como muy contextual histórico, ¿no? Porque en el sentido de que pensar la belleza como escape también se podría reconducir a la idea de belleza lúdica, que podría estar muy relacionada con estar inscrito en una sociedad de consumo determinada, con unos ritmos de trabajo determinados. Entonces me parece muy interesante porque yo creo que apelamos al mismo fenómeno, pero de algún modo en la conceptualización siempre se nos engarza pues ese contexto sociohistórico en el que estamos, ¿no? Bueno, yo sí, siguiendo esto que acaba de decir Aurora y lo que ha dicho Sheila, apelar a la naturaleza como escape, pues creo que forma parte del mismo discurso que afea todo el sistema sociopolítico, ¿no? Si necesitamos a la naturaleza como escape es porque efectivamente lo otro, lo que no es naturaleza, produce opresión, produce malestar, produce un sentimiento de agotamiento. Entonces, ¿hasta qué punto el sistema no incluye ya esa vía de escape? ¿No? Quiero decir, no nos estamos inventando que la naturaleza es el escape. El sistema nos está dando la naturaleza como escape y nos está poniendo unos hoteles chulísimos en plena línea de playa y nos está dando unos tours por un bosque y una montaña que están perfectamente reglados y te lleva un guía y quiero decir, hay todo un aparato detrás
apoyando que disfrutemos de un escape, que sigamos pensando en ello como un escape y no como parte integral de nuestra cotidianeidad. Y bueno, entonces se da un poco toda la vuelta, ¿no? Y lo que pensábamos que era una escapatoria en realidad nos vuelve, nos lleva de nuevo dentro. No nos saca afuera, nos lleva de nuevo dentro. Em, sí, bueno, y también a propósito de lo que decía Nacho sobre una belleza que pueda arañar, ¿no? Un poco todo este enjambre. A mí siempre me ha parecido muy curioso como la belleza que más, o la experiencia estética que más remueve, ¿no? Que más nos saca, que más nos extrae de esta cosa extraña en la que vivimos, es la que tiene un punto feo, ¿no? O sea, quiero decir, la belleza que más nos impacta es la que también nos da un poco de susto, de miedo, ¿no? Mirar el mar, que es inmenso y que como nos descuidemos nos lleva para adentro y nos traga, ¿no? Tiene este punto, tiene todo, bueno, todo lo que tiene que ver con lo sublime, con todas estas palabras que enmarcan esta idea de que lo que más nos mueve es lo que es bello, pero tiene un algo extraño, un algo peligroso. Sí, es cierto. Tiene esos componentes y creo que es muy interesante estas pequeñas pinceladas críticas que habéis hecho, muy interesantes. Y aprovechando un poco el impulso, me gustaría haceros otra pregunta y ya entrando en un terreno un poco más particular, menos genérico, más particular, y es si nos podéis contar un poco qué es lo más efervescente de vuestras investigaciones actualmente o hace un tiempo, lo que vosotras queráis. Y dicho un poco poéticamente, ¿no? ¿Cuál es esa mariposa que todavía se os escapa de las manos? O como dice Zambrano, ¿no? Que no podéis apretar, si apretáis mucho, quizá la aplastáis, ¿no? Y si dejáis demasiado espacio, quizás se escapa, ¿no? ¿Qué es de vuestras investigaciones? ¿Qué representaría esa mariposa? Bueno, Anda, sí. en mi caso, el hilo conductor de todas mis investigaciones, sean del área de la estética, la filosofía moral, la política o cualquier otro área, siempre ha sido el de la construcción de la individualidad. ¿Cómo se construye la individualidad? ¿Hasta qué punto podemos decidir y hasta qué punto estamos condicionados? Por la educación, por el tiempo histórico, por nuestro contexto familiar, etcétera. Y sobre todo, cómo podemos rastrearnos a nosotros mismos y cómo podemos tratar de virar nuestro rumbo en caso de que lo queramos o lo decidamos. Bueno, al final se trata de la pregunta por la libertad y el libre albedrío, la pregunta de si es posible decidir en nuestras vidas. En esta cuestión, la estética y el arte creo que juegan un papel importante, y esto por dos motivos. El primero, porque el arte que elegimos consumir habla mucho de nuestra individualidad y de qué buscamos lograr invirtiendo tiempo en ese arte en el que elegimos sumergirnos, ¿no? Queremos educarnos, queremos entretenernos, etcétera. Y el segundo motivo, y este me parece más interesante, es porque creo que también hay elecciones en materia de arte y de estética que son más inconscientes y que no cuadran con la línea general que solemos seguir. Estas elecciones nos muestran más rincones de nuestra propia individualidad que las otras elecciones, que están más cohesionadas entre sí. Esas elecciones que solemos llamar ahora en nuestra época guilty pleasures y que pueden ir desde ver series del estilo Al salir de clase, Dos hombres y medio o Sensación de vivir, hasta escuchar Aquí en África o ir a comprar a Primark, que también es una elección estética. Entonces, todo este tema que gira en torno a los ángulos muertos o a las disrupciones en nuestra línea coherente de decisiones o gustos, me parece apasionante. ¿Y tú, Paula? Pues yo ahora quiero ser lo mismo que Sheila y dar vueltas en torno a eso también. Pero bueno, yo lo que vengo trabajando y que no me
no se me deja de poner por delante, por decirlo con una palabra, sería el cuerpo. Pero claro, el cuerpo es una cosa inmensa, es una cosa que se desborda, no es posible hablar del cuerpo como una unidad, hay que asumir su condición fragmentaria, pero entonces, ¿cómo es que seguimos adelante? ¿Cómo es que seguimos manejándonos con él? ¿Cómo es que seguimos hablando, aunque ya nos creamos, como he dicho antes, ¿no? Muy posmodernas todas, pero seguimos hablando de yo y mi cuerpo, seguimos hablando desde una dualidad de parecemos todos Descartes y se supone que eso ya estaba pasado, ya hemos superado esa etapa, pero sin embargo en nuestro lenguaje y en nuestra forma de comportarnos cotidiana con nuestra corporalidad, de nuevo caemos en dualidades y en esquemas que creíamos que habían quedado muy atrás, pero aquí están. Quizás es porque el lenguaje o la narrativa, los discursos todavía no han llegado a abarcar esta condición nuestra o, no sé, tengamos que esforzarnos más y precisamente yo creo que es en el arte, quizás en un arte que deje la palabra o el discurso lineal un poco más atrás, donde quizás podamos ver eso, ¿no? En la repetición del cine, en cómo el cine permite mostrar un cuerpo en formas muy distintas, muy extrañas, muchas veces a la vez y producir ese extrañamiento que a veces resulta necesario y que necesitamos vivir y experimentar. Pues bueno, es ahí donde sigo dando vueltas, ¿no? En torno a esta cosa extraña. Ujú. Qué bueno, pues sin duda son ambos campos fascinantes sobre el que queríamos seguir conversando y repreguntando 500 horas, pero yo creo que igual podríamos ir cerrando la conversación ya, simplemente pidiéndoos alguna recomendación bibliográfica para aquellas personas que nos estén escuchando, viendo, y que quieran seguir retomando todas estas investigaciones que vosotras realizáis, tanto a nivel de libro, de lectura, de audiovisual, lo que queráis. Bueno, mi recomendación para acercarnos a la estética es, bueno, uno de los mayores especialistas en estética de nuestro país, catedrático de estética en la Universidad de Valladolid, que es Sixto Castro, del que tuve el placer de ser alumna, además. Sus libros son increíblemente lúcidos y accesibles, y también sus ponencias, que están grabadas y disponibles en Internet, por lo que es una recomendación que sirve para cualquier tipo de público, especializado o no especializado. Y por decir un par de títulos de libros muy accesibles, pues recomendaría el libro En teoría es arte, una introducción a la estética, y por otro lado, sobre la belleza y la risa. Esas serían mis dos recomendaciones. Qué bueno, ¿y tú, Paula? Pues yo, bueno, no. Este último título me parece como que da un aire un poco más fresco, más optimista, ¿no? Y yo precisamente venía con una recomendación que es un libro de Andrea Soto Calderón que también es bastante optimista, se llama La performatividad de las imágenes y pone el acento en esa posibilidad que tienen las imágenes de generar, de crear, de producir y pues de abrir, ¿no? De abrir posibilidades y no centrarnos quizás en este discurso de las imágenes lo que hacen es aburrirnos, cansarnos, no producen un espíritu nuevo, un espíritu crítico, sino, bueno, su capacidad para todo lo contrario, para crear, para producir, y creo que es oportuno que tengamos esa perspectiva a la vista también. Qué interesante. Y eso sería tema de otro, bueno, para muchos capítulos, el tema de la relación del cuerpo y las imágenes, que es un tema que has trabajado mucho tú, Paula. Y, y bueno, mil cosas. La verdad es que, ya digo, ha explotado como muchos sabores esto. Me parece súper interesante. Yo me he apuntado los títulos que recomendáis y espero hacer los deberes. Y en una futura conversación quizá eh, saber al decir algo más sobre la belleza, o lo feo, o lo que sea. Bueno, pues muchísimas gracias a las invitadas, a Paula, a Sheila. Ha sido fascinante escucharos, a Ignacio, a César y a Gerardo, que aunque no han estado aquí, han estado ahí
ayudándoos a planificar. Y bueno, a todas las personas que nos escuchan, esperamos volvernos a ver todos y que tengáis muy buen día. Muchas gracias a todas. Muchas gracias. Igualmente, encantada de charlar con vosotros, encantada de conocerte, Paula. Igualmente, sí. Seguro que coincidimos en unas ocasiones. Seguro. Un placer conversar.